Formalmente, buenas noches a todos. Espero se encuentren bastante bien. En la noche de hoy tendremos un conversatorio de suma relevancia dentro de nuestro comité, el Grupo de los 20, sobre todo porque contamos con una tallerista majestuosa y es nada más y nada menos que Liliana Rodríguez, quien es voluntaria nacional del programa de liderazgo educativo, perteneciente a la Regional de Educación 08 Santiago, mi amiga. Aparte de, Liliana es licenciada en Educación Mención Ciencias Sociales por el ISFOBOSU. Ella actualmente, dentro del quinto Campeonato Nacional de Debate, es la directora de Formación y Capacitación. Igual modo, en este año es cojefa de organización del Campeonato Nacional de Debate de Costa Rica. Fue presidenta del Club de Liderazgo Educativo de la Regional 08 en el periodo de gestión 2023-2024. Es voluntaria por más de 5 años. Fue la secretaria general del 18º periodo de sesiones del MONUR 08 y entre muchísimos logros más dentro del programa, tanto en modelos de Naciones Unidas como de debate, tienen aquí a Liliana Rodríguez. Un aplauso virtual para ella. Hola a todos. Muchísimas gracias, Saúl, por primero por esta invitación y segundo por esa presentación, de verdad. Súper encantada de estar aquí esta noche para este conversatorio. Entonces, como su nombre lo indica, pues vamos a tener un diálogo. Entonces, me gustaría que puedan abrir sus micrófonos, que podamos hablar sobre este comité, el Grupo de los 20, que realmente el comité fue pensado, si ustedes ven los créditos humildemente del manual de procedimiento del comité, pues tanto Saúl como yo pensamos en el procedimiento que debía llevar el comité y cuál sería la mística. Entonces, para nosotros es muy importante, pues, cómo se están desarrollando el grupo de los 20 en los modelos regionales y específicamente en este que él va a estar dirigiendo. Así que para mí, súper feliz de estar aquí. Entonces, denme un momentito. Mientras, Victoria, ¿tienes alguna pregunta? Parece que tienes la mano levantada. ¿Alguien antes de iniciar tiene alguna pregunta? Ok, veo una mano, ¿Alguien? dos manos levantadas. Danilza. Danilza, tienes la palabra. Ajá. Disculpen, no es directamente referente a lo del taller, pero sí me cuestionaba acerca del documento de estrategias y líneas rojas. ¿Tiene lugar la pregunta? Sí, no hay problema, puedes hacerlo. Ok. Entonces, lo que yo me pregunto es que en el ejemplo que nos enviaron hay textos, bueno, hay títulos que están en azul. Entonces, en el documento yo lo hice exactamente así y se me cuestionó si eso estaba correcto a nivel regional o si... Bien, no hay ningún problema con que esté en azul, tal cual lo muestra el documento, va acorde al mismo, únicamente en ese título donde aparece. ¿De acuerdo? Kimberly, para ya sí dar formal inicio. Bien, al igual que Danilza, bueno, primeramente buenas noches. Al igual que Danilza, es una pregunta que tengo y no y va fuera del conversatorio porque también trata del documento. El documento tiene un límite de 900 palabras y obvio que para identificar cuántas palabras tiene el documento, los directivos utilizan un contador de ellas. En el caso mío, cuando yo terminé mi documento, yo lo pasé por varios contadores para asegurarme que no hubiera error. Entonces, hubieron contadores que me dieron X cantidad, pero hubieron otros
que se pasaron con la cantidad. Al yo investigar por qué pasaba esto, entendí que hay contadores que las siglas que están entre paréntesis, por ejemplo, yo pongo G20 entre paréntesis, hay contadores que inmediatamente lo van a identificar como 4 palabras, grupo de los 20. Entonces, hay contadores que son más básicos y hay contadores que son más inteligentes que toman las siglas como palabras reales. Entonces, yo quería cuestionarme qué tipo de contador utiliza la mesa, porque dependiendo del contador que utilice la mesa, puede ser que se da de las palabras el documento que realicé. Te entiendo, no, tranquila, no hay ningún problema. Nosotros incluso lo podemos abrir en Word o copiamos los párrafos pertinentes al conteo, así que tranquila. Recuerden que ni las referencias bibliográficas ni el encabezado forman parte del conteo de las palabras. Tú puedes copiar y pegar tus párrafos y si lo hiciste en Google Docs y ponerlos en Word y Word te los cuenta bien. Y en la lucha contra el cambio climático se aplican Ya si tienen cualquier duda, lo dejamos para el final, fuera del conversatorio, así que les dejo con Liliana. Ok, gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito del grupo de los 20, vamos a hablar un poquito del tema, vamos a hablar un poco de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y demás. Entonces, como ustedes saben, el grupo, ustedes van a sesionar la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del grupo de los 20. Eso implica que ustedes son jefes de Estado. Ustedes son la máxima autoridad o la máxima figura estatal dentro de este foro. Y a diferencia de otros foros o de otros organizaciones de cooperación internacional, la G20 no pertenece como tal, no es como tal un comité de Naciones Unidas, sino que, o sea, es un grupo que nace primero en 1999 como un foro de organización económica donde se reunían los ministros de finanzas, de economía, de hacienda, de diferentes países a tratar sobre estrategias, sobre temas de economía, de interés global. Y después, entonces, a raíz de la crisis del 2007 a 2008, pues se unen los jefes de Estado porque, como ustedes saben, las cuestiones económicas y las cuestiones políticas van muy de la mano. Por ejemplo, en sociales nosotros tenemos siempre los elementos, los aspectos políticos, económicos y sociales. Entonces, nosotros no podemos tratar los temas económicos aislados de los temas políticos. Entonces, este foro que era económico se vuelve también un espacio político y se llama Grupo de los 20 porque tiene, primero pertenecían a la G7, que son los 7 países más desarrollados. Después se unieron varios países, también uniones como la Unión Europea, la Unión Africana y demás. Y convergen ahí más del 80% del Producto Interno Bruto Mundial. Y después de que se unen estos jefes de Estado en este foro, es que se crea la cumbre. De que es bien, a pesar, algo de la salvedad, a pesar de que ustedes solamente son jefes de Estado, dentro de la cumbre están los jefes de Estado y están los ministros de Economía, que son aquellos, porque ustedes saben que ustedes van a reunirse tanto en el canal de Sherpas como en el canal de finanzas. Entonces, en una cumbre real se unirían, estarían los jefes de Estado en el canal de Sherpas y los jefes de finanzas o los ministros de finanzas, ministros de Hacienda, lo que sea, en el canal de finanzas. Pero aquí ustedes van a hacer la división como jefes de Estado, algunos en un canal y otros en otro para poder trabajar. Veo una mano levantada. Kimberly. Teniendo en cuenta que nosotros somos jefes de estados, yo me preguntaba si la mesa también se va a seguir llamando directivos o su nombre cambia a presidentes, secretarios, señores o a otro personaje. Gracias, Kimberly. Sí, te sigue llamando mesa directiva, pero en este caso, por ejemplo, Saúl no sería el director, sino el presidente y asimismo vicepresidente, secretario, porque estamos en una cumbre. Como bien dije, no es un comité como tal, sino que es, como su nombre lo indica, las cumbres son estos eventos en donde se unen los jefes de Estado, hablan, conversan. Entonces, ¿eso qué vamos a hacer?
dentro de las sesiones de trabajo. Negociar, vamos a hacer dos cosas. Vamos a negociar y vamos a hacer estrategias. Porque somos jefes de Estado. En este caso, ustedes no son un delegado más que van a ver la postura de su país. Ustedes van a velar dentro del comité para que los demás jefes de Estado vean en la posición de su país, o sea, vean a su país como un país sólido, como un país que tiene como carácter para poder hablar ante el tema, ante la cumbre y para poder consolidarse y poder negociar. Porque no es como, por ejemplo, en algunas comisiones que, por ejemplo, tenemos países que se tiran a muerte, que se victimizan, que utilizan una retórica o una narrativa que aboga por la emocionalidad. En este caso, no. En este caso, nosotros somos jefes de Estado y nosotros tenemos que velar por ese tipo de emoción que se sienta de que una fuerza de que llegó a este país. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando existen cumbres, los presidentes hablan de lo bien parado que está el país, de lo mucho que han hecho, de los logros, de los avances, de los indicadores, de las estadísticas, de que el país ha hecho esto, el país está bien en esto, el país. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a realzar lo que ha hecho su país. Y, por ejemplo, que hablaban del mismo documento de estrategia y líneas rojas. Ustedes saben que la primera sección es de justificación estratégica. Entonces ustedes yo no voy a decir, ay, no, miren, realmente nosotros estamos, no, yo voy a decir, miren, la delegación tal ocupa tal puesto en tal cosa, ha hecho esto, ha hecho lo otro, según indicadores de tal cosa, estamos aquí, aquí, allá. O sea, ustedes tienen que alzar su país ante el foro para construir este peso estratégico y también para poder negociar. Veo otra mano levantada, Yadiel. Sí, mi pregunta es que si la función principal obviamente es la estabilidad global, ¿cómo se justifica que el G20 no haya podido enfrentar la inflación global a las crisis de deuda en los países en desarrollo en los últimos años? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Que yo creo que se cortó un poquito. Perdón, si la función principal es la estabilidad económica global, ¿cómo se justifica que el G20 no haya podido enfrentar la inflación global o las crisis de deuda en los países en desarrollo en los últimos años? Bueno, es que como decía, G20 no es una organización como tal. Por ejemplo, tú tienes una Junta de Gobernadores del Banco Mundial, tú tienes una FMI, tú tienes otras organizaciones que sí tienen como potestad económica. Esto es una cumbre. Aquí no vamos a reunir todito a hablar de lo que podemos hacer, pero nosotros no tenemos un marco jurídico para hacerlo. Nosotros no tenemos un marco, nosotros tenemos un marco institucional, pero en el caso de G20 por ejemplo, confiando en que el jefe de Estado va a cumplir esa propuesta que estamos nosotros trayendo al foro. No es que, por ejemplo, G20, vamos a suponer, nosotros estamos en un comité, estamos en la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y se aprueba un proyecto de infraestructura, y todas las delegaciones, pues, se ponen en aras de realizar ese proyecto. Porque el comité tiene un marco jurídico. En este caso, G20 no es como tal un comité, es una cumbre, es un foro. Nosotros no tenemos un marco jurídico para poder accionar. Y tampoco, aunque lo tuviéramos, no podríamos decir con exactitud que nosotros podemos. O sea, yo lo que dije al inicio es que inició como un foro económico, pero independientemente o sea, no existe como una manera de que ellos puedan como velar como tal por la estabilidad económica, porque eso es muy volátil. Igual, o sea, cuando nosotros estudiamos economía y vemos los ciclos económicos, siempre que hay una subida, viene una bajada de pico. Siempre que hay mucha abundancia, mucha prosperidad y que las bancas y también, y que todo el mundo, y que los precios de exportación suben, y que suben los salarios, que sube esto, o sea, va a venir un pico de caída durísimo, va a venir una caída durísima. Entonces, realmente en G20, por ejemplo, este tema es estrategias de estrategias ante el
recrudecimiento de conflictos en Medio Oriente, sus implicaciones para la paz, la energía, ajá, ajá, ajá. Entonces, en este caso, no es, por ejemplo, que nosotros vamos a solventar lo que está pasando en Medio Oriente, o que vamos a crear la paz, o que nosotros vamos a tener estabilidad económica global. No, 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 no. En este caso, lo que nosotros nos vamos a reunir a ver cómo nosotros podemos crear estrategias, inclusive si el conflicto empeora para allá. Inclusive, por eso se llama recrudecimiento, inclusive si empeora, nosotros como jefe de Estado, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos salvaguardar las cadenas de suministro? ¿Cómo nosotros podemos resguardarnos para que ese golpe económico no nos dé tan fuerte? Entonces, por eso nos reunimos en el foro para ver qué tipo de estrategias podemos buscar. Entonces, por ejemplo, eso sería en el marco económico, pero también en el marco político. ¿Cómo podemos resguardarnos? ¿Cómo podemos solidificar nuestra instancia estatal? Entonces, por eso también ustedes se van a dividir en canales para poder, pues, por eso el tema es ambiguo también. Tipo que ustedes ven que habla de un tema súper político, de un conflicto, y también nos habla de economía, de cadena de suministro, de energía, porque nosotros necesitamos abordar ambos temas. Necesitamos abordar la economía y necesitamos abordar también el tema político. Entonces, hasta ahora alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes tengan, pues yo tengo preguntas para ustedes también. Si quieren que hablemos de los documentos, sí, Kimberly. Bien. Teniendo en cuenta que dentro del foro del G20 no hay un marco jurídico, o sea, ellos no tienen leyes, no tienen principios, por así decir. Yo estaba escuchando a unas personas hablando sobre este tema y hablaban que si un jefe de Estado menciona en su comisión, basándose en algún artículo o principio de las Naciones Unidas, estaría mal, ya que el foro no es una organización oficial que pertenezca a las Naciones Unidas y aparte de eso no tiene un marco jurídico. Entonces se me creó la duda de si eso es cierto o no es cierto, porque en sí considero que tienen razón. O sea, no tiene marco jurídico en el sentido de que G20 no puede, inclusive ustedes ven que G20 no tiene un logo. En los documentos no se le pide el logo porque al ser una cumbre, el logo cambia porque no tiene sede, no tiene secretaría general y la presidencia es anual. Entonces es más difícil tener, por ejemplo, también ustedes van a ver que los documentos tienen compromisos, porque como es anual que se elige la presidencia y no hay una sede y no hay un marco, pues debe de haber una forma de nosotros poder establecer compromisos. Pero sí se puede buscar ayuda a otras organizaciones. Sí se puede citar, sí se puede buscar, porque por ejemplo G20 dentro de sus mismas soluciones puede recomendar al foro, puede afirmar, puede crear un acuerdo, ¿tú me entiendes? Lo que sí es que G20 por sí solo no lo puede hacer. Ahora ustedes pueden ver qué propuestas, qué soluciones son más viables para todos ustedes. ¿Cómo ustedes pueden solventar el tópico? ¿Qué ustedes pueden hacer como países, como jefe de Estado? ¿Qué le conviene más a todos? Por eso también en una parte se trabaja por consenso, de que, por ejemplo, la declaración de líderes tiene que ser consensuada, porque al final del día, lo que vale en G20 es como el ethos del jefe de Estado. Por ese mismo sentido del marco jurídico. Lo único que tenemos es un marco institucional. Ok, por ejemplo, yo dentro de mi país, dentro de mi nación, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer lo otro. Por eso también tenemos la línea roja. Ok, yo no negociaría esto. Yo bajo ningún concepto aceptaría esto, esto y esto. Porque como no tenemos marco, nosotros tenemos que estar confiando en lo que dice el otro al final. O sea, tenemos que confiar en lo que dice la delegación tal, tenemos que confiar en lo que dice y las demás delegaciones tienen que confiar en mí. Porque al final estamos haciendo un acuerdo para implementar esas propuestas que nosotros plasmamos tanto en el borrador cero como en la declaración de líderes y que después las vamos a implementar. Y sí se pueden guiar, sí pueden pedir apoyo a otras organizaciones,
sí pueden pedir ayuda o pueden hacer cualquier cosa dentro del comité que pueda hacer recomendaciones a otros, pero lo que sí es que G20 por sí solo no puede. Yadil. Dado que el G20 obviamente nació exclusivamente para atender crisis financieras, ¿crees que expandir su función a temas como el cambio climático, la salud o la equidad de género debilita su enfoque municipal o es una evolución necesaria? Bueno, realmente yo entiendo que al final, como es una cumbre, hay que hablar es lo que, bueno, es que mira, por ejemplo, yo soy profesora de social. Para mí todo se divide en económico, político y social. Pues, económico, político y social. Y por ejemplo, cuando hablamos de salud, hablamos de temas de sociedad, cuando hablamos de todo lo que afecta a la persona, también es político, también es económico, porque por ejemplo, si nosotros estamos atravesando estamos atravesando cambios climáticos fuertes, eso puede generar crisis, eso puede generar guerras, que por ejemplo también son temas que se abordan dentro del Consejo de Seguridad. O sea, son amenazas que existen, que son latentes. Y también relaciono tu pregunta con el término de conflictos contemporáneos, porque normalmente nosotros entendemos que tal vez los temas políticos, así, que deben de tener urgencia o que tienen mayor gravedad, son temas que son referentes a conflictos armados. Por ejemplo, el tema de este comité es referente a un conflicto armado, pero no necesariamente ese es los temas de mayor gravedad. También hay otros temas que afectan a la población y si afectan en mayor número en masa, pues ya son temas de relevancia internacional. Por ejemplo, que mencionaba salud pública, temas de salud. El COVID-19 fue un tema de salud internacional y afectó muchísimo las decisiones políticas y afectó muchísimo la economía. Entonces, todo está como con el framing que nosotros miramos las cosas y con la perspectiva, pero realmente entiendo que la modernidad, la contemporaneidad y los cambios que han habido entre los diferentes conflictos ha llevado a que los foros también resurjan dentro del marco temático que tenían y tengan que cambiar dentro de su mística, porque así mismo lo exige la sociedad moderna. O sea, ya nosotros no estamos ante temas que son estrictamente lineales, sino que nosotros tenemos situaciones que son muy volátiles y que se entrelazan entre otras y que por eso tal vez, o sea, el G20, por ejemplo, que inició como un foro económico, se ha tenido que expandir tanto, porque al final del día como que, ok, bueno, sí, tal vez esto que nosotros entendemos que está muy alejado de afectarnos económicamente o políticamente, no está tan alejado. Entonces, nosotros como jefe de Estado, que debemos de velar por la estabilidad, por el bienestar de los civiles y también de nuestra nación, ¿qué nosotros podemos hacer ante este tema? Y vuelvo con lo que decía de la salud, o sea, ¿quién diría que un virus se convertiría en una pandemia y que eso paralizaría el mundo y que paralizó la educación, que la salud se ve afectada, que se ve afectada la economía, la política? Entonces, todo cambia. Y así como cambia, nosotros debemos de adaptarnos y saber que no existe como un solo lente para ver las cosas. Yo entiendo, no entiendo que G20 se haya distorsionado en su mística, sino que la contemporaneidad les ha llevado a ser distintos. Porque igual, o sea, se vuelve un foro también para jefes de Estado con la crisis del 2008. Y la crisis del 2008, a pesar de que una crisis económica no se parece, ninguna crisis económica se parece tanto entre sí. O sea, sí tiene el punto de que hay una subida muy alta y que después hay una bajada. Por ejemplo, un caso grande, tenemos la Gran Depresión, de que primero estaba la danza de los millones y después estaba la Gran Depresión. Y así, o sea, con esos temas, para mí eso, la contemporaneidad nos lleva a que nosotros entendamos que todo puede afectar al final del día, pues más lejos que uno lo vea. Igual, el cambio climático a veces puede generar refugiados, ok, que si existe un cambio climático muy grande en una región y que eso genere guerras, porque tal vez no hay agua
y la gente se esté matando por el agua, o que tal vez no hay comida y la gente se esté matando por la comida, entonces eso genera un conflicto político y al final esto tiene repercusiones económicas. Y al final del día como que todo ahora tiene relación y los conflictos y las repercusiones que tiene para la comunidad internacional es muy grande. Y también el tema de la globalización, que hace que todos estemos conectados, porque no solo por el tema de la tecnología, sino también cómo los intereses de un país se ven afectados con decisiones de otros países y también viceversa, como cuando un país toma una decisión afecta a otros por más simple que uno lo vea. Entonces, eso como que la contemporaneidad nos ha llevado a que nosotros podamos asumir esos temas, que no están mal, sino que es necesario. Tanisa. Bien, yo tengo dos preguntas que van más con la comisión como simulación. La primera es que si nosotros como jefes de Estado vamos también a tener el derecho a ejercer nuestro derecho a veto, valga la redundancia. Y también me cuestionaba si dentro si dentro de la comisión del G20 no existe algún acuerdo que sancione a esos países que prometan o se comprometan a algo y que al final no lo cumplan, porque como se ha estado mencionando, no hay un marco jurídico, entonces pues yo puedo prometer algo y pues luego no cumplirlo. Entonces yo me preguntaba si no existe algún acuerdo, alguna sanción, algún compromiso, pues que realmente los obligue a ellos realizar eso a lo que se comprometieron en un inicio. Que gracias, Danilza, por tu pregunta. Realmente, estos modelos regionales no fueron pensados con un consenso total. Dígase, hay muchas mociones que tienen mayoría simple para facilitar las sesiones de trabajo, pero sí hay algunas que tienen consenso. Eso significa que todos tienen derecho a veto. Las comités que tienen consenso le dan le permiten a todas las naciones, independientemente de si son economías emergentes o si son economías ya consolidadas, que puedan tomar decisiones sobre lo que se está redactando y sobre lo que se está hablando dentro del comité. Entonces, en este caso, sí, todos los jefes de Estado tienen derecho a veto implícito, porque cuando existe consenso, si yo, independientemente del país que sea, no estoy de acuerdo, no pasa. Entonces, todos tienen derecho a veto. Y con relación al marco jurídico, realmente G20 no es jurídicamente vinculante. O sea, sí tiene principios corporativos, pero son reglamentarios e institucionales. O sea, ellos sí pueden trabajar dentro del marco legislativo de las naciones, de los países. O sea, ok, yo pertenezco al G20, yo trabajo con mis legisladores para hacer eso que hicimos con la G20. Y por eso, por ejemplo, yo hago la declaración, se hace la declaración y se firma. Eso sí sería vinculante con el marco legislativo de los países pertenecientes. Pero te digo, no existe ningún como marco jurídico porque que G20 es un foro informal. Pero sí esa distinción de que, ok, yo firmé la declaración de líderes. Bien, yo lo voy a tiene cierta forma de evaluación dentro de los principios de la G20 para pues que yo lo pueda legislar dentro de mi país. Pero al final del día, cada legislación va a ser diferente, entendiendo las diferencias, las disyuntivas y también las realidades que tiene cada país. Kimberly. Bien, no sé si lo voy a notar, pero yo soy una persona muy curiosa y mientras más escucho, más me pregunto. En fin, la pregunta es, si el grupo de los 20 reúne a las principales economías del mundo para tomar decisiones globales, 19 países y la Unión Europea, estos acuerdos que presentan en el G20 no son obligatorios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo logran
que los países realmente los cumplan, teniendo en cuenta que hay países que tienen intereses diferentes, tanto económicos como políticos. Son 20 países. Si yo no quiero estar de acuerdo porque no es de mi interés, yo no estoy y ya no se cumple. Entonces, ¿cómo es posible que esas propuestas lleguen a funcionar dentro del grupo de los 20? No lo pregunto por la preparación que yo voy a presentar como jefe de Estado en la comisión, pero sí me interesa el tema en vida real, entonces por eso yo lo pregunto. Ok, gracias. Mira, te pongo un ejemplo con lo que van a hacer ustedes en el comité. Ustedes van a redactar un documento de estrategia y líneas rojas que tiene 3 secciones. El peso estratégico, la declaración de líneas rojas y las propuestas técnicas. Entonces, por ejemplo, en esa misma línea roja, ustedes la van a decir en el discurso de apertura. Yo, la delegación tal, bajo ninguna circunstancia, aceptará esto, esto y esto. La delegación tal no aceptará esto y esto. En una G20, de verdad, le digo, por ejemplo, en las cumbres se trabaja con 2. En las cumbres, es lo que le decía. Aquí ustedes están unipersonal, pero en un mundo idóneo, ustedes fueran codelegados y hubiera un jefe de Estado y un ministro de finanzas. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, en mi discurso de apertura, el jefe de Estado discursa y establece el marco estratégico del país, el peso, y habla y dice indicadores y nos muestra con estadística cómo está posicionado su país ante el tema, nos establece la línea roja, qué no va a negociar, qué para esa delegación es un no rotundo, qué no está dispuesto a ceder, y también nos da las propuestas. Entonces, en una G20, en una cumbre, nosotros tendríamos negociaciones bilaterales. No la tenemos en estos modelos porque, por lo mismo que le digo, que son unipersonales. Pero, por ejemplo, en una bilateral se queda un miembro de la delegación adentro, cualquiera de los dos, y el otro va a negociar con otra delegación. Entonces, ahí en esa negociación, porque la cumbre, les digo desde el inicio, es muy importante la negociación y la estrategia. La estrategia que yo utilizo para conseguir lo que quiero y la negociación para que tanto tú como yo podamos obtener lo que queremos. Entonces, en ese proceso de negociación que se lleva durante todo el modelo, igual cuando nos reunimos en los bloques económicos y en el Sherpas, nosotros tenemos que estar de acuerdo porque vamos a lo mismo. O sea, no hay declaración de líderes si no hay consenso. Entonces, al final del día, lo que se pone en la declaración de líderes, todos estamos de acuerdo y todos lo vamos a implementar, porque ya yo establecí mi línea roja, ya todas las delegaciones establecieron sus líneas rojas, ya todas las delegaciones establecieron qué quieren. Entonces, se supone que lo que está establecido en las cláusulas y en los párrafos de esa declaración de líderes, es lo que todos estamos de acuerdo y es lo que todos queremos y es lo que vamos a implementar. Entonces, eso, en una G20, en una cumbre de verdad, existen las negociaciones bilaterales en donde las delegaciones se ponen de acuerdo, en donde negocian, ok, mira, yo quiero esto, yo no estoy dispuesto a esto, ok, tú me vas a dar esto, yo te voy a dar esto, porque ustedes saben que al final del día los países negocian y los países tienen sus estrategias de que si, que yo voy a hacer un acuerdo con fulanito, que la delegación tal hizo un acuerdo con la delegación tal, y que se van a dar tal cosa y a cambio tal cosa. Que yo te voy a bajar los precios de exportación, tú en cambio bájame los aranceles, yo te voy a subir los precios de exportación, tú en cambio bájame los aranceles. Entonces, todo es un ganar-ganar, porque estamos negociando. Yo te doy algo que tú quieres y tú me das algo que yo quiero. Entonces, eso al final lo plasmamos en la declaración de líderes y todo el mundo contento. O sea, tenemos que hacerlo funcionar porque es consensuado, todos estuvimos de acuerdo, todos tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, eso sí, eso es lo que pasa en una cumbre de G20, de verdad. Ellos negocian mucho, 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 redactan y al final lo que se establece dentro del comité, eso es lo que va. Yadiel. Con el crecimiento de otros bloques económicos,
altera, ¿cómo es? Alternativos, como los BRICS, corre el riesgo el G20 de volverse irrelevante o fragmentarse en bandos opuestos o en los próximos, bueno, en los próximos años. No, realmente yo digo que no, porque en G20 concurren muchas economías, muchas economías. En el caso, por ejemplo, de las BRICS, son países que tienen, es una coalición económica, son países que tienen ciertas similitudes, tanto geopolíticas como económicas, entonces hacen esta integración y como la BRICS, por ejemplo, tenemos la Unión Europea, tenemos la Unión Africana y así muchos países de integración regional. Aquí en Latinoamérica tenemos muchas coaliciones, entonces eso siempre va a pasar. Pero, por ejemplo, en el caso de G20, aunque aquí hayan 20 jefes de Estado, G20 no son 20 países. O sea, en G20 convergen muchas economías, o sea, es un foro muy relevante, porque al estar unidos tantas economías, tanto emergentes como economías sólidas, y que nosotros podamos negociar y podamos ponernos de acuerdo, es un foro de importancia. Porque, por ejemplo, yo, que soy una economía emergente, tal vez, o sea, es lo que le digo, por ejemplo, es como un proceso de compra-venta. No existe la compra, no existe un proceso de compra si no existe un proceso de venta. Y viceversa. Nadie puede comprar si otra gente no vendió. Y otra gente no puede vender si otra gente no le compra. Entonces, en estos foros, en estas cumbres, es un proceso de ganar-ganar. Porque si yo tengo qué sé yo, la mano de obra y otra delegación tiene el dinero, podemos crear un proyecto. Si yo, por ejemplo, tengo algo, yo lo puedo negociar con otra delegación que tiene otra cosa que yo quiero y entonces eso lo podemos poner en práctica. Es un foro que es muy importante porque todas las delegaciones, pues, al final del día pueden tener algo que les mueva, o sea, pueden acatar ciertas necesidades porque todos, al final del día, ellos realizan estos foros con un propósito claro, que en este caso ustedes bajo ese tópico de esas estrategias, entonces, por ejemplo, en este caso, ok, ¿cuáles estrategias nosotros podemos establecer? ¿Qué nosotros podemos hacer? Y con esto mismo del consenso, pues todo el mundo va a estar, pues al final las estrategias que se establezcan, pues pueden ser aplicables en en todos los países. Pero sí, o sea, para mí no puede haber relevancia porque es súper grande y siempre van a existir coaliciones regionales o coaliciones de países que tengan características sociopolíticas similares, pero eso no quita una cosa de la otra. Sí, Harold. Bien, mi pregunta va muy de la mano con las cuestionantes que han hecho anteriormente mis compañeros, y es que si el G20 funciona por consenso y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes, ¿qué factores explican que continúe siendo uno de los foros más influyentes de la gobernanza económica? Porque, por ejemplo, si se quiere crear un plan para enfrentar una crisis económica, los miembros obviamente tienen que negociar hasta ponerse de acuerdo, todos en conjunto. Pero si un país en específico no acepta ninguna de las soluciones y no está dispuesto a negociar, ¿qué procede? O sea, ese caso hipotético para mí no sería real. O sea, en el mundo real eso no se da. Yo sí me lo imagino en una simulación de Naciones Unidas. Tipo un delegado que quiera llamar la atención y que esté en desacuerdo con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Pero un país real no haría eso porque eso no es inteligente. O sea, si yo estoy en un foro, si yo estoy en una cumbre, si yo soy un jefe de Estado, obviamente yo tengo que salir con algo ahí. Yo tengo que generar algo.
Es igual, o sea, ustedes van a ir al modelo a beber café. Ustedes quieren, por ejemplo, ir a Minume. Entonces, todos van con un propósito, todos van con un fin, todos van con un objetivo, que yo quiero esto, yo quiero lo otro, con este tema, cuáles, por ejemplo, con las propuestas que ustedes van a tener, qué yo quiero lograr, con quiénes yo me voy a aliar. Por ejemplo, ustedes mismos van pensando, ok, mira, yo voy a proponer esto, yo voy a proponer esto, ¿con quién yo lo puedo hacer? ¿Con quién yo me puedo aliar? ¿Con quién yo puedo negociar? Entonces, así es que van ellos en el foro. O sea, le digo, un delegado en un modelo, yo sí me lo imagino, de que estando en desacuerdo con todo, pero en la vida real no, porque no es inteligente. Joel. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Yo tengo una cuestionante. Es casi igual de lo que han dicho mis compañeros, pero ya que el G20 está compuesto por muchos, no por muchos países, ¿cómo me explico? Ya voy a decir la pregunta. ¿Cómo puede el G20 lograr un equilibrio en el crecimiento económico y la protección del modelo ambiental? ¿El crecimiento económico en qué sentido? O sea, un equilibrio como, porque por ejemplo, o sea, ningún país es igual. E inclusive existen muchísimas teorías, tanto económicas como geográficas, que nos pueden explicar a nosotros cómo funcionan las economías. Ahora bien, porque por ejemplo, yo entiendo que el término no sería tanto crecimiento económico como para todos, sino que como que sea equitativo. Que, ok, todos podemos crecer, pero obviamente no va a ser igual, porque no vamos a comparar economías sólidas con economías emergentes. Pero, o sea, no es una jurisdicción de la G20 crear esas economías o hacer que crezcan. O sea, ellas crecen mediante las negociaciones o mediante los pactos que realizan en la G20. O sea, como esos acuerdos económicos que se llevan con los demás países, pero no es como que la G20 como foro les dé, como que tenga como esa obligación de, ok, vamos a inyectarte este dinero, porque verdaderamente el G20 no tiene, ¿verdad? El G20 es un foro informal. Entonces, al final del día, como que esas economías crecen a partir de las decisiones que toman dentro del comité. Pero es complejo nosotros hablar igual de economía por estos mismos temas que yo le digo que ningún país es igual y todos los países han tenido realidades completamente distintas. Y hay muchas teorías que nos pueden explicar esto y que cada quien pues entiende lo que tiene que entender, pero que G20 sí sirve en cierto sentido eh, eh, para que estas economías todas puedan crecer, pero cada una dentro del marco de lo que pueda. Porque no es lo mismo el crecimiento en República Dominicana que el crecimiento, qué sé yo, en Australia o el crecimiento en Japón. Claramente no es elemento de comparación. O sea, no podemos hacer una analogía con eso porque no lo estamos comparando bajo los mismos parámetros. Entonces, lo que sí tiene G20 es que, por ejemplo, el proceso de decisión, independientemente de qué tan fuerte sea la economía, es igual para todos, porque todos tienen derecho a veto. O sea, al final es por consenso. Entonces, eso crea cierto sentido de equidad dentro del comité, porque, por ejemplo, en un Consejo de Seguridad, tú tienes a un Estados Unidos que tal vez no le guste la resolución que están votando y vote en contra, o a una Rusia o a una China, pero en este caso, yo puedo ser Guatemala, yo puedo ser el Congo, yo puedo ser Reino Unido, yo puedo ser el país que sea, que esté dentro de la G20. Y si yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y ya. Y si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y por ejemplo, algo importante también es que dentro del borrador cero, todos van a poder poner párrafos. Que por ejemplo, en una sesión normal, en que estemos en un comité normal y que estemos redactando un anteproyecto, el que es más fuerte es el que va a decir qué es lo que se va a poner. A veces hay gente que lleva con ideas a los modelos que ni siquiera son plasmados en los documentos.
Entonces, en G20, ustedes tienen esa oportunidad de crear un borrador cero para partir, para tener un punto de partida dentro del comité, para crear el de la declaración de líderes, en donde todos pueden establecer sus párrafos, en donde todos pueden establecer sus propuestas y ustedes parten de esas propuestas. Y eso es un punto también que le da a la equidad de que nosotros, ok, todos podemos tener una voz y un voto dentro de este comité. Kimberly. Primeramente, quería informar que Odelmaris me escribió que ella no pudo asistir porque está en el médico. Se le presentó una emergencia. Yo tenía una pregunta acerca de que si yo como jefe de Estado puedo presentar, por ejemplo, yo presento como propuesta, voy a poner algo sencillo, una mesa de diálogo permanente. Yo estoy mencionando la palabra permanente, estoy dando una propuesta que es de largo plazo, pero dentro de esta comisión anualmente se cambian los puestos, la presidencia, o sea, todo es rotatorio. Entonces yo me cuestionaba si esas propuestas que vamos a hacer deben de ir acorde al tiempo, acorde al tiempo de rotación o se pueden hacer de una forma permanente. Se puede hacer permanente. Bueno, con un lapso de tiempo que se pueda ver, no permanente, sino con un lapso de tiempo que tú puedas ver resultados. O sea, si ustedes se dan cuenta, tanto en el borrador cero como en la declaración de líderes, ustedes tienen un último apartado de compromisos de seguimiento, que por eso mismo, o sea, ustedes establecen que la próxima presidencia del G20 hará esto, hará lo otro, porque la presidencia es anual. Entonces, esos compromisos de seguimiento, ustedes pueden auxiliarse ahí también de otras organizaciones, ya puede ser de Naciones Unidas, como ustedes quieran, para que puedan realizar esas propuestas que ustedes marcan dentro de esa declaración o dentro de ese borrador. O sea, esos compromisos, como su nombre lo dice, de seguimiento, es para que inclusive, si cambiamos la presidencia o si pasan los años, eso se pueda seguir realizando. Entonces, Yadil. Si la función principal es la estabilidad económica global, ¿cómo se justifica que el G20 no haya podido frenar la inflación global o la crisis de deuda en los países en desarrollo en los últimos años? Dame un chance, que mi hermana me está... Espérate. ¿Tú me puedes repetir el último chin de la pregunta, please? O la crisis de deuda en los países en desarrollo en los últimos años. Ok, bueno, yo vengo con lo mismo de que, o sea, crisis económica van a haber siempre. Siempre va a haber crisis económica. Como va a haber progreso, va a haber crisis. Siempre. G20 es un foro. G20 no es, qué sé yo, como Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad. Así mismo tú pudieras decir, pero si existe el Consejo de Seguridad, ¿por qué siguen habiendo conflictos? Bueno, ellos no lo pueden, o sea, no hay forma humanamente posible, ni jurídica, ni institucional, en donde tú puedas evitar ese tipo de cosas, porque son inevitables, tanto los conflictos como las crisis, o sea, van a pasar. Ahora, que sí hace el G20 puede crear estrategias, como lo van a hacer ustedes, para mitigar esas crisis, para hacerlas más pequeñas, para que esas repercusiones no sean tan grandes como estarían, como lo serían en un caso de que no se establezcan dentro del foro, pero no es que G20 haya fallado en establecer la estabilidad económica, porque es que no existe, no va a existir nunca la estabilidad económica, como no va a existir la paz mundial. Y nosotros tenemos que entender esa parte. Y ningún comité que exista va a lograr hacer eso. No, los conflictos no van a dejar de existir porque son inherentes de la persona,
nosotros tenemos conflicto con nosotros mismos. Entonces, no va a haber conflicto entre naciones que son más grandes. No va a haber conflicto entre la gente. Igual, no va a haber crisis. Siempre van a haber crisis. Siempre van a haber conflictos. Entonces, no es que si G20 ha cumplido o no ha cumplido, porque G20 es un foro, sino que dentro del marco de lo que puede hacer, lo está haciendo. Es un buen foro para estas cuestiones que está debatiendo. Ahora bien, nosotros estamos hablando como que G20 es un grupo de gente ajena a nosotros. Ahora mismo ustedes son las G20. Ustedes, los jefes de Estado son G20. G20 tiene su presidencia, los mismos jefes de Estado. Ustedes son las G20. Ustedes son los que se encargan de establecer las propuestas, por ejemplo, en el Día del Modelo. Ustedes son los que se encargan de establecer cuáles serán los párrafos, cuáles serán las cláusulas que ustedes van a hacer. Entonces, de ustedes mismos depende lo que vaya a pasar. Y así mismo con la misma G20 a nivel práctico, real. O sea, no hay forma de que uno diga como que, eso es culpa de la G20. No, porque G20 es un foro. Vamos a hablar, vamos a establecer, vamos a proponer. Pero G20 no es en ningún comité. Puede ser como que tenga alguna responsabilidad vinculante o cierta culpabilidad sobre las cuestiones que pasan. O sea, estabilidad económica podemos tratar, pero no es que vaya a suceder como tal. Podemos tratar de tener cierta estabilidad, de tener cierto crecimiento, pero igual, o sea, es un mundo súper utópico y súper idílico, igual que la paz. Danilza. Bien, yo tengo una pregunta, pero antes, disculpa que me tome el atrevimiento de opinar acerca de lo que estaban hablando, y es que realmente es como dices, que el G20 no tiene responsabilidad directa, o sea, nosotros estamos encargados pues de buscar una manera de mitigar pues la problemática, de tratar de encontrar una solución, pero es como dices que existe el G7 y el G7 no pudo con la crisis del 2007. Está la ONU, que han surgido muchísimas crisis y conflictos bélicos y pues sí se ha tratado de mitigarlos y de resolverlos, pero no es directamente culpa de una de esas organizaciones. Pero bueno, mi pregunta es acerca del borrador cero. Como todos tenemos la oportunidad de añadir una propuesta o un texto al borrador cero, pues yo me cuestionaba si esas propuestas o esas aportaciones que se iban a añadir al borrador cero se iban a someter a votación, porque pues debemos de tomar en cuenta lo que son las líneas rojas y pues nuestra opinión ya como representantes, porque puede que Estados Unidos dé una propuesta que simplemente le beneficie a Estados Unidos. Entonces, si Japón, Rusia, China y un sinnúmero de países más no están a favor de ese, ¿aún así se va a añadir o no se va a añadir? Gracias por la pregunta. Realmente, ustedes saben la mística del borrador cero. Ustedes le van a mandar un link, ustedes todos van a entrar a ese link, van a establecer las propuestas. Todo el mundo va a tener acceso al link. Entonces vamos a suponer, yo veo una propuesta con algo simple. Vamos a beber jugo de chinola. Nos vamos a juntarnos el sábado y vamos a beber jugo de chinola. Y yo digo, ay Dios, pero es que a mí no me gusta la chinola. Entonces, en beber jugo de chinola, yo le pongo un corchete, un slash, y le pongo de guanábana y cierro el corchete. Entonces ahí yo dejo dos opciones, de chinola o de guanábana. Entonces cuando lleguemos al comité, va a haber un nodo de conflicto, que así se le llama. Y la mesa va a identificar ese nodo y va a decir, bueno, ustedes tienen que resolver eso, pónganse de acuerdo, o es chinola o es guanábana. Entonces no va a existir como ese conflicto como tal dentro de los documentos sin que ustedes lo consensen, porque así como puede existir ese nodo, van a existir otros y ustedes van a resolverlo mediante un grupo de contacto y ustedes se van a poner de acuerdo. Ok, por ejemplo, mayoría simple. ¿Es chinola o es guanábana? Si son 20 y 15 votan por la guanábana, pues guanábana. Se borra chinola.
Entonces, vamos a reunirnos el sábado, bebé, jugo de guanábana. Y esa es la propuesta. Entonces, así con todo. O sea, siempre van a, si existe alguna situación, por ejemplo, en ese caso de que preguntabas del borrador, pues eso, no de conflicto. Ok, esto para mí me parece, yo no lo voy a aceptar, no me gusta esa propuesta, no me gusta eso. Ok, bueno. No voy a ponerlo en corchete y pongo mi opción. Igual, si por ejemplo es, vámonos para, vamos a pintar la casa de blanco. Yo no quiero pintar la casa de blanco. Yo quiero limpiar la casa. No es otra opción, pero hay algo que va de esa misma propuesta, pero con una parte que es diferente. Que no es di que, por ejemplo, con lo del jugo, que tenemos dos opciones que son paralelas, sino como una parte dentro de esa propuesta que yo quiero añadir. También lo pongo en corchetes. Y ahí pues se genera el nodo y ustedes lo van a debatir dentro del comité, todos juntos. Y lo van a solventar. Manuel. Primero que nada, buenas noches. Mi pregunta no sé si es muy concisa o la más correcta, pero viene del proceso de redacción ya de básicamente todos los documentos, ya que las propuestas que nosotros hagamos en el documento de líneas rojas sí tienen que ver plasmadas en los demás. Pero mi pregunta viene de que em, cuál es el alcance real, más o menos, de las propuestas que uno puede hacer para que de las propuestas que uno puede hacer para que respondan de manera concisa a la problemática. Esto yo me lo pregunto porque no, por ejemplo, no todos los países del G20 son parte de las mismas organizaciones, así que a la hora de alguien redactar una propuesta, se tiene que tomar en cuenta solo para que se pueda aplicar de manera general y quieran aplicar a una organización, tienen que tomar en cuenta solo las organizaciones en las que todos participen para que el G20 pueda hacerlo de manera completa. Entonces, eso limita más o menos la capacidad que uno tenga para poder formularlo. Y mi preocupación viene porque viendo por lo menos los documentos de ejemplo, las propuestas están como como, no sé cómo explicarlo, pero como no tan sustentada, no tan explicada. O sea, sí yo sé lo que van a hacer, pero no entiendo cómo se pudiera aplicar de manera completa y a mí me preocupa por esa situación, ya que a la hora de proponer, de presentar las propuestas, pudiera haber participantes que lo hayan enfocado a ciertos organismos que realmente no sean capaces todos los países de aplicarse. No sé si me di a entender, fue una pregunta que me salió ahora. Creo que te entendí. Realmente no todas las propuestas tienen que estar vinculadas. O sea, sí en los compromisos de seguimiento tú puedes, ustedes como G20, porque recuerden también que las propuestas ustedes las hacen como comité, inclusive dentro del documento de estrategias ustedes la van a redactar como si fuera el comité. No es la delegación propone, sino eh, se insta, se compromete, hablando como la G20 porque se pretende de que sean los mismos párrafos que se utilicen en el borrador y en la declaración. Pero eso por ejemplo, auxiliarse en una organización, uno no es obligatorio, si ustedes lo hacen si lo amerita en las propuestas o alguna de ellas. Y no que tienen que estar todos los países dentro de esa organización. Porque, por ejemplo, la mayoría de países pertenecen a Naciones Unidas, entonces, por ejemplo, si dicen, bueno, vamos a auxiliarnos del Banco Mundial o del Foro Monetario Internacional para hacer tal cosa. O sea, no necesariamente necesita
que tanto país se pertenezcan o que tal cosa se haga, sino que ustedes únicamente van a hacer una recomendación a esta gente. No van a como tomar acción como tal de inmediatez, sino que van a hacer una recomendación. Entonces, con relación a había otra parte y realmente se me acaba de olvidar. ¿Tú me lo puedes recordar, Manuel? Correcto. Em, Realmente, de la parte de la redacción creo que era, ¿no? Um, Ok, de las soluciones, ya me sí, acordé. sí. Ok, sí, las soluciones, dentro de los ejemplos, a nosotros no quisimos ponerlo como de que tan full, detallado, pero eh, sí, las soluciones tienen que responder un qué, un por qué, un para qué y un cómo. O sea, cómo ustedes lo van a hacer, cómo ustedes van a hacer tal cosa. No tan detallado, porque obviamente cada quien lo va a hacer de acuerdo a sus posibilidades. Y al final del día son propuestas que se van a generar en un marco global. Pero yo entiendo que tú decías como que cómo será como la aplicación de esas propuestas. O sea, ustedes lo pueden establecer dentro de la misma propuesta para que se entienda mejor, mientras más clara la propuesta, pues mejor. Y recuerden también que tienen que hacer la propuesta por canal, tipo económico, el de finanzas o el Sherpas, y que pues cada propuesta va a ir ligada al tema y a ese aspecto específico del tema, por ejemplo, el aspecto económico o el aspecto político. Kimberly. Yo estuve viendo las mociones, obvio, tuvimos un taller sobre eso, pero yo me preguntaba si en el foro del grupo de los 20 se utiliza la moción del B2B. No, eso es lo que explicaba ahorita, que las bilaterales no se van a utilizar aquí porque ustedes son 20 nada más. Si tuvieran un codelegado, sí. Pero en este caso, o sea, por ejemplo, yo voy a estar fuera del foro, ¿y quién me va a evaluar si yo estoy fuera del foro? O sea, nada más negociando. O sea, aunque la mesa sí salga a negociar, como que iba a ser un poquito cuesta arriba, como dejarle a ustedes como la decisión de hago una negociación bilateral o me quedo en el foro o qué hago, porque como ustedes son solos. Entonces, preferimos no hacerlo así, sino hacerlo sin la negociación. Que únicamente, por ejemplo, ustedes se dividan en bloque temático y que hagan también la negociación abierta. Yadiel. Un tema que me pareció muy importante, que es la troika. Bueno, el sistema de la troika busca, por lo que entendí, busca dar continuidad a los temas, pero cada país, obviamente, asume la presidencia, quiere imponer su propia agenda política. ¿Realmente hay un seguimiento real de los acuerdos de un año a otro o el proceso se reinicia cada diciembre? O sea, en el caso de los eventos, lo que ustedes van a proponer junto con los compromisos, eso es lo que se va a hacer. O sea, se retoma eso e inclusive, o sea, el foro es anual, tipo la cumbre son 2 días anual, pero G20 se mantiene también en constantes actividades durante todo el año que ostenta la presidencia ese país. Y dentro de esas actividades, pues es cumplir esos compromisos que ustedes establecen en la declaración de líderes. Por ejemplo, vamos a suponer que tú una cumbre normal de la G20, ok, hacemos esta declaración de líderes durante todo el año, nosotros trabajamos por esos compromisos y si, por ejemplo, se quieren ratificar, dependiendo del tema, pues se ratifican y se siguen cumpliendo.
Bueno, Saúl, yo creo que no tiene más preguntas, no sé. Bien, muchísimas gracias, Lili, de verdad, más que agradecidos contigo por habernos colaborado con este conversatorio. Creo que hay uno de los chicos que te quiere expresar sus agradecimientos. ¿Está por ahí? Joel, adelante, y después Kimberly. Buenas noches. Lili, muchas gracias por darnos esta motivación a nosotros, por darnos cada explicación. Muchas gracias. Gracias a ti. No todos hemos podido aprender, ya que nos diste una motivación y una buena explicación que nos hacía falta. Muchas gracias. Muy bien, Kimberly. Ay, gracias. Bien, Liliana, me encantó el conversatorio. Para mí, voy a hablar por mí, para mí, para yo aprender, me gusta escuchar a alguien que tenga conocimiento, así se me hace más fácil que yo investigar y leer. Escuchar a alguien me hace aprender más. Y me encantó la forma en que explicaste, fuiste muy clara, desglosaste todas las preguntas, respondiste a cada una de ellas y admiro mucho tu conocimiento, tu forma de ser, tu forma de enseñar y tu amor por enseñarnos. Muchísimas gracias por la conversación. Ay, qué lindos. Así es, Liliana es maestra, como lo comenté al inicio de este conversatorio, y la verdad que haber contado con Liliana en este encuentro fue bastante competente y de mucha ayuda para cada uno de ustedes, para que fuera luz en parte de ese proceso formativo rumbo a esa cumbre que vamos a tener nosotros dándonos cita en Monopop el 2 de julio. Así que, Carlos, ¿andas por ahí? Carlos, creo que no. ¿O sí? Sí, ya te vi. Entonces, ahora, ya para finalizar, vamos a pasar con el formulario evaluativo de este taller. Les dejo con Carlos. En lo que llega Carlos, que está terminando algo para presentarles el formulario evaluativo. Recuerden, chicos, que en Classroom se encuentran colgados los diversos materiales de apoyo que les sirven a ustedes bastante en este proceso de preparación con el G20, dígase el manual de procedimiento, la guía académica, tenemos la hoja en breve, tenemos los materiales de apoyo que se han impartido en cada uno de los encuentros que hemos tenido a lo largo de esta semana, sobre todo los ejemplos de los documentos, dígase de la declaración de estrategia y líneas rojas, el borrador cero, la declaración de líderes y el discurso de apertura. También ustedes tienen una asignación pendiente, que son los casos de estudio técnicos, ya algunos los han realizado, otros no, así que les invito a ello, a que los hagan, ya que esto les sirve bastante con el pasaporte de formación y los sellos que ustedes reciben en los mismos. Y en base a ello, mañana tenemos ya nuestro último taller. Ya después vamos a reprogramar el que estaba pautado para ayer, pero los problemas eléctricos que había en Puerto Plata tuvimos que aplazarlo. Mañana es de suma importancia que todos ustedes entren, ya que mañana tenemos nuestro flashmob y dentro de ese flashmob es donde vamos a estar trabajando. Bueno, ustedes como jefes de Estado van a estar trabajando con el borrador cero, ya que ustedes saben que este se hace de forma previa, ya dependiendo de los nodos de conflicto que se presenten en el mismo, pues se modifican durante las sesiones de trabajo.
Kimberly, ¿sí tienes algo adelante? Bien, era que dijeron anteriormente que se iba a estar enviando por correo la puntuación que estaban sacando sobre lo que acaba de mencionar. Y no sé si soy yo o es que ustedes no han enviado nada No, por no los es la correos. puntuación. Los rankings de los talleres los estamos compartiendo en los talleres formativos per se con varias diapositivas. Por ejemplo, del taller del día de ayer no tuvimos ranking, por eso no se los compartimos. Entonces, eso se lo estamos ya enviando por los grupos. Ya lo del pasaporte, se vamos a enviar unos días antes del modelo que van a estar actualizados ya cuando culminen todos los talleres. Así que tranquilo. Carlos, adelante. Bueno, chicos, este es el formulario evaluativo. Ustedes saben, como hemos hecho en los talleres anteriores, Carlos tiene problemas con el micrófono, pero de todos modos les invitamos a que lo escaneen y vamos a llenar el formulario. Entonces, yo voy a ir cerrando el taller para detener la grabación. Nos quedamos aquí hasta las 8:55.